Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenéis a la clamidosauria, Anira. Le he intentado dar de comer, quería probarla y no ha querido comer. Y bueno, vamos a hacer la intro un poco con ella para que la veáis también, que hace tiempo que no la sacábamos en el canal. Está súper grande. Vais a ver también al varano, al Prasinus, cómo le damos de comer. Unas imágenes muy cortitas porque no llegamos a los likes que dijimos, pero bueno, quiero enseñároslo, que la verdad que es una pasada. También vais a ver a las pogonas, a las baby, ya veréis cómo comen, y la lavander, que ya verás que es espectacular. Bueno, aquí estoy con el Prasinus, que le acabo de dar una cucaracha, una Blactica dubia. La verdad que acepta súper bien la comida de pinzas. Conmigo se ha acostumbrado a verme y no me tiene nada de miedo. Y bueno, ahí lo estáis viendo. Es una pasada. Bueno, ahora ya voy a empezar con un poquito con pogonas. Esta es la Wiblis. Como veis, tiene un poquito de sangre en la boca. Eso es porque están en época de celo y los tengo separados con el macho. Mirad, aquí tenéis el macho. Pues bueno, lo huele y quiere ir por él. Y yo no tengo ganas de que críen más. Y bueno, está ahí un poco, pues un poquito, digamos, altiva, buscando al macho y por eso tiene esa pequeñita herida. Tampoco es nada grave, la verdad que se la puede hacer con cualquier cosa, pero bueno, que sí que es verdad que es porque intenta rascar, porque lo huele más que nada y sabe que está él ahí. Este macho, estuve mirando el otro día cuánto tiempo hace que lo tengo y hace 4 años. Es espectacular, es que no me canso de verlo, el color que tiene este bicho es bestial y de ahí las crías. Como veis, comen muchísimo. Vamos a ir ahora con las serpientes un momento. Bueno, aquí tenemos el terreno de la serpiente. Esta es la opal. Le estoy enseñando la presa para que veáis eh, el olfato, digamos, que tienen. Es exagerado. Estaba escondida y no me ha dado tiempo ni a sacar la cámara. Estaba completamente escondida. Cuanto que ha visto que había ratón, ya ha salido. Ahora lo que haremos será sacarla. Y a mí no me gusta darle aquí de comer. Cortaré un momento. No sé cómo hacerlo. Bueno, la voy a intentar coger, a ver si se deja coger. Sí, vale, pues no hay problema. La cojo y ya está. La vamos a dejar en el suelo y vamos a buscar un ratón. Como veis, está súper grande, el color es espectacular. Le voy a dar con las pinzas un ratón. No voy a cortar nada para que veáis cómo come este bicho. Este bicho es una pasada como come. Bueno, ya la tiene enganchada a la primera. Le daremos dos ratones. Como sabéis, a mí me gusta más dar dos presas más pequeñas que no una muy grande. De todas formas, ya tengo mirado el comprar animales, bueno, ratones un poquito más grandes. Quiero empezar a subir el tamaño de la presa para esta serpiente. Ella está en perfecto estado, está creciendo bastante bien. El peso, como veis, está gordita, pero no es un animal obeso, que eso es importante. No voy a cortar la secuencia, lo vamos a estar viendo en directo, lo que tarda en comer. La verdad que tarda un segundo, en un par de minutos se ha tragado la presa. Y ahora le intentaremos dar, sin cortar, otra nueva presa para que veáis el instinto bueno, y la voracidad de estas serpientes que no tienen fin a la hora de comer. Ya estáis viendo que está casi en el final de ingerirse todo lo que es el ratón. Tarda un segundo. Disculpad a la gente que a lo mejor os pueda molestar que se coma una serpiente o un ratón, pero es que es así. O sea, estos animales se alimentan de ratones y no podemos hacer otra cosa. Forma parte de la naturaleza de ellas y bueno, y hay que entenderlo. Bueno, la gente que está en esa edad del hobby ya sabe que esto es así y no hay otra forma de hacerlo. Aquí estáis viendo otro ratón. Estos ratones yo ya los compro sacrificados, vienen congelados. Yo no hago nada del tema de sacrificio de animales y bueno, ya está. Y aquí estáis viendo, sin cortar, pensar que la presa la tiene nada. Ha sido todo rápido para que veáis la velocidad que tiene. La presa más o menos cuando estoy ahí apuntando la debe de tener, porque es la parte que le ha bajado. Y como veis, es una bestia este bicho como traga. A mí es una fase, no sé qué os parece a vosotros, eh, que a mí me gusta mucho. Ahora vamos a ir luego con la lavander. Voy a intentar hacer una cosa que no he hecho todavía. Lo voy a hacer ahora para que la veáis. Vamos a intentar darle de pinzas. De verdad que no lo he hecho nunca.
todavía siempre le dejo la presa, siempre os lo digo, lo dejo en la entrada de su cueva y ella se encarga bueno, de comérsela. Delante mía todavía nunca se la ha comido, lo intentaremos y bueno, y si lo conseguimos, pues bueno, pues eso que nos llevamos y lo vemos cómo se lleva a cabo. Y luego también daremos de comer a las Pogonas Baby, que la verdad que están comiendo súper bien, es como tiene que ser, las Pogonas tienen que estar activas. Luego la enseñaré, ahora después al final del vídeo enseñaremos las Pogonas cómo comen y cómo corren, ya veréis. Bueno, espero que lo hagan así, pero que yo creo que sí que lo van a hacer porque lo hacen siempre. Y la verdad que están comiendo muy bien y aparte de comer verduras. A esta ya no la vamos a quitar de encima, la vamos a meter en el terrario. La manipulación, como sabéis, ahora después de comer, bien 3 días sin tocarla para que ella esté tranquila. Yo no la suelo coger mucho, la verdad que me puedo tirar mucho más de 3 días sin cogerla. Yo la dejo bastante a sus anchas y no soy muy pesado a la hora de coger. Entiendo a gente que empezáis en el hobby, que es vuestra primera serpiente y tenéis muchísimas ganas de cogerlas, pero bueno, como os digo, yo no suelo cogerlas mucho. Este es el terrario que todavía no está acabado, pero tengo que hacer un montón de cosas. Tengo todo el material, toda esta parte de aquí que estaba señalando, es creo, poner todo musgo artificial y bueno, la verdad que es un terrario que es bastante grande, está muy chulo, tiene 2 cuevas, donde ella está la metida y aquí a la izquierda tiene una de calor. Voy a ir a coger más ratones, que los tengo aquí, como veis, y ahí tengo la lavander en un tupper. Todavía no la puedo pasar con la otra, que ya sabéis que las quería juntar, pero de momento sigue siendo pequeña. Es un animal que ha sido muy mal comedora. Bueno, he cortado un momento para coger el tupper y seguimos. Lo que estaba diciendo, que es un animal muy mal comedor, hasta hace un mes y medio más o menos, que ha empezado a comer. Vamos a hacerlo del tema de las pinzas, a ver si me sale. Eh, de verdad que nunca lo he hecho, es la primera vez que lo hago, es la primera vez que lo grabo. Pensar que tengo luz para que se vea, todo eso va a hacer que sea más difícil. Bueno, estoy viendo lo que saca la cabeza. Bueno, estáis viéndolo. Es que no puedo hablarlo de otra manera, es que si no, sé que no me lo va a aceptar. A ver si me lo acepta. Tiene buena pinta. Este movimiento que está haciendo y el interés que está teniendo por la presa, eso es lo que buscamos con animales baby, por eso le movemos la presa. Bueno, pues mira, uy, me la ha soltado, a ver, espero que me lo pille. Yo creo que me la va a pillar. El primer intento ha sido fallido. No puede ser bruscos. Es la primera vez, como os digo, que la va a coger así. Si son muy bruscos, podemos joderla bastante y hacer que no. Pues mira, ya está, cogida. Que es lo que yo quería que hiciera. Pues súper contento de que la coja ya de pinzas. Súper interesante. Aquí ya estáis viendo lo que os decía, que lo que os dije en el otro vídeo, que estaba comiendo súper bien. La verdad que muy contento ya que me la coja de pinzas, eso es muy importante a la hora de alimentarlas, que lo haga de esa manera. E incluso ahora ya me voy a venir un poco arriba y le voy a echar le voy a echar otro ratón, a ver si se lo come. Como veis, es un animal que está súper bien, está súper sano. En el crecimiento va un pelín retrasado porque ha sido un animal que no ha querido comer mucho, pero eso bueno, pues es parte del hobby y de la naturaleza del animal. Ahora ya está comiendo y está pillando ya el peso que necesita y le vamos a intentar dar 2 presas pequeñas y a ver si las quiere. Bueno, este trozo lo voy a adelantar así un poco en cámara rápida porque si no se hace interminable y tampoco no hay mucho misterio. Pero bueno, por lo menos lo veis cómo tragan. Mucha gente a lo mejor no habéis visto cómo tragan la presa, ya sabéis que la tragan entera. No es como otros animales que tienen que morderlo y lo van cogiendo a cachitos. Ellos tienen que ingerir lo que es la presa entera. Bueno, aquí estamos ya en cámara lenta, normal. Volvemos a intentar darle otra presa. Esto va a ser más difícil, 2 presas en una misma vez. Aquí lo que voy a hacer, bueno, lo que estáis viendo, voy a intentar juntárselo un poquito más y voy a hacer el truco que les hacía, lo de ponerla delante de la cueva, a ver si lo coge. No lo sé si lo va a coger. 2 presas en una vez y con luz que estoy grabando es difícil, pero bueno, yo creo que es capaz de hacerlo porque le estoy viendo que está bastante motivada hoy y yo creo que se la va a comer. Voy a mover un poco más, a ver si la estimulo. Ahí la tenemos, ya está.
El hecho que ella se esté interesando ya por el movimiento, aunque acabe de comer, eso es muy importante. Y bueno, yo me juego que se la va a comer, pero bueno, a ver. ¿Veis que va sacando la lengua? Digamos que está captando moléculas pues de calor, si tiene, de sabor, de un poquito, digamos que es como si fuera la forma ella de interactuar con su presa para localizarla y no sé lo que va a hacer. Yo creo que la va a coger. Tal como se está comportando, si no le tuviera ganas de cogerla, no estaría ahí, no le interesaría para nada, estaría dentro de la cueva, acaba de comer y le daría exactamente igual. Como veis, volviéndola y veremos, a ver. Ese movimiento, este es el que busco. Cuando hacen eso, es casi seguro, ya se está enfilando hacia ella y estoy seguro que ahora sí que muerde. La ya he visto y son bastante animales, como veis, que van por la cabeza, que saben que es mucho más fácil de tragar. Pues mira, ahí la tenemos. Súper contento, la verdad. Ahí estáis viendo en directo como un animal que no comía nada, que ha sido todo inducido, muchísimas veces se lo ha comido. Bueno, pues aquí igual le voy a meter en cámara rápida porque no hace falta ver mucho más. Mira, lo va a meter dentro de la cueva. Bueno, ahora vamos a ir con las Pogonas Babies. Estoy ahí intentando coger los grillos. Perdonad por el ruido que pueda hacer. Pero tengo que coger los grillos. Vais a ver las pogonas como están, el colorido que tienen. Y a ver si están lo activas que estaban todas las veces que le de comer. A ver si me dejan bien esta vez. Bueno, aquí ya estáis viendo los grillos. Lo que lo voy a hacer es ponerle calcio. Lo voy a rebozar en calcio. Es una manera de no gastar tanto, así yo siempre uso, pues este calcio me dura unos días, no echéis mucho porque también se pone mal, digamos, el calcio, coge mucha humedad y no es bueno. Aquí estáis viendo ya las pogonas, fijaos qué colores tienen y todavía no han mudado. A mí me parecen espectaculares estos bichos, como el color que están cogiendo, pero bueno, no me extraña con los padres que tenían. Bueno, ya estáis viendo, ¿habéis visto cómo vienen? Vienen como rayos, son animales súper activos. Lo importante de una Pogona Baby, muchas veces pensáis que las Pogonas Babies tienen que ser como muy apagadas, pero a la hora de comer tienen que ser así. También es verdad que cuando hay muchas, una se incita a la otra y es más fácil de ver estos comportamientos. Algunas veces cuando te la llevas a casa, a lo mejor tienes una y no hace ese comportamiento que estáis viendo así, tan exagerado. Bueno, y otra cosa que también tengo que decir, que el hecho de no tener nada de decoración, soy muy pesado con eso, lo sé, lo digo en todos mis vídeos, pero es que es importantísimo que ahora mismo no tengan nada de decoración. Yo sí que es verdad que le tengo unas piedras, que las he quitado para grabar, y un pequeño cuenco con un poquito de agua, y aparte las pulverizaciones que lo hago, que eso, miradlo en mis guías de cuidados de pogonas, que tengo un montón y no lo voy a repetir aquí. Pero el hecho de no tenerle sustrato y eso es importantísimo porque pensar que ahora con lo pequeñas que son, tragarían muchísimo sustrato y si tuvieran muchos escondites o el espacio muy grande, no sería nada bueno para ellas. No sé qué os parecen, a mí me parecen espectaculares estos animales. Como veis, faltan algunas, hay algunas que ya se han llevado. Me quedan estas que son, digamos, las más rojas, se han llevado las Het, pero las que tienen todos los genes, digamos, visuales, todavía los tengo y la verdad que son animales que son una gana de ver. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que habéis disfrutado bueno, con un poquito con todos cómo comen. La verdad que la lavanda ha sido una pasada como ha comido y nada, suscribiros y seguimos subiendo material para que sigáis viendo este tipo de temáticas. Hasta luego, adiós.